En la porción anterior, hace 2 semanas, que se leyó, se meditó y que expuso el pastor Héctor, se comenzó a abordar la profecía que el profeta Isaías levanta en contra de Moab, los moabitas, del juicio seguro que está a punto de derramarse sobre aquella nación pagana e impía. En esta porción, en esta ocasión, en este capítulo 16, tenemos un cuadro de las razones por las que Moab termina rechazando la gracia y la misericordia de Dios. El orgullo de Moab, algunas traducciones titulan a esta porción de las Sagradas Escrituras. Y podríamos decir que este capítulo está dividido en 4 partes. La primera parte, versículos 1 al 4a, encontramos lo que un comentarista titula Moab pide refugio. Moab pide refugio. Y en este punto se hace necesario que podamos cotejar diversas traducciones, porque ciertamente el hebreo es un tanto confuso y el sentido que le da a la Reina Valera es un poco diferente al que le dan otras traducciones. Pero en los primeros 4 versículos encontramos a un Moab buscando refugio en medio de Jerusalén. Observen que comienza diciendo, enviad cordero al Señor. Es decir, aquí podemos imaginar a una especie de consejo de los principales de Moab, tratando de discernir qué es lo mejor, y ellos llegan a la conclusión de que es necesario que puedan acudir hacia Sión en busca de socorro, en busca de refugio, de protección. Y ellos comienzan diciendo, enviad cordero al Señor de la tierra. El ejército asirio inminentemente está a punto de arrasar a los moabitas. De manera que lo primero que proponen es buscar, enviar ofrendas, tributos de paz a Sión para que puedan ser ayudados, para que puedan ser auxiliados, arropados en medio de esta nación, la nación de los judíos. Enviad cordero, dice el versículo número 1. Y luego en el versículo número 3, reúnan consejo, hagan juicio, pongan, escondan. Esa es la petición que los moabitas están haciendo a los habitantes de Sión. Ellos en primer lugar están suplicando para que estos les proporcionen un refugio inmediato y que aún Sión rechace las peticiones eventuales de extradición por parte de los asirios. Es la súplica en primer lugar que hacen los moabitas. En segundo lugar, en el versículo número 4, moren contigo mis desterrados, oh Moab. Así es como lo traduce la Reina Valera 60. Pero otra traducción dice, quédense contigo los desterrados de Moab. Sé para ellos escondedero ante el destructor. Esto es parte de su súplica también, de la petición que los moabitas estarían haciendo eventualmente o idealmente hacia con Jerusalén, hacia con los judíos. Ellos están pidiendo asilo político, digámoslo así, en estos versículos. O es al menos lo que deberían de hacer, solicitar esta protección de parte de Sión, que reciban a cada uno de ellos como extranjeros conforme a las leyes judías. Pero en segundo lugar, la segunda sección que este capítulo 16 nos ofrece es la respuesta divina a esa petición. Esta respuesta se encuentra en el versículo 4, parte B, y el versículo 5. Moab entonces en primer lugar solicita ese asilo, esa protección a los habitantes de Sión a través de ofrecer tributos y ofrendas. Y Sión responde, o mejor dicho, el Señor responde en versículo 4b y versículo 5. Dice esta otra traducción, porque ha llegado a su fin el explotador, ha cesado la destrucción, han desaparecido los opresores de la tierra, se establecerá en la misericordia un trono y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. La respuesta divina apunta hacia la afirmación de la esperanza davídica. En otras palabras, el Señor
atendiendo al clamor, digámoslo así, de los moabitas, apela a la realidad del Mesías como la garantía, la seguridad, el ofrecimiento que Él les está proponiendo para que ellos puedan morar seguros. Él les habla acerca de la misericordia, Él les habla acerca de la firmeza del trono de David, Él les habla acerca de la justicia y del juicio. En otras palabras, Él les está ofreciendo ser introducidos por causa del pacto y del amor a ese pacto, para ser arropados bajo el cobijo del señorío de este Mesías, de este Rey de Reyes y Señor de señores. Y les está garantizando que a través de este Mesías ellos dejarán de estar temerosos, dejarán de tener que estar huyendo por doquier, pero podrán habitar completamente seguros y confiados a causa de este poderoso Salvador. Pero en tercer lugar, el capítulo 16, según un comentarista, corresponde a la respuesta de Moab ante este ofrecimiento de parte del Señor. Y versículos 6 al 8 implican que los moabitas rechazan aquella oferta. Nuestra Reina Valera se lee así, dice: hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Moab implícitamente rechaza esa oferta. La cuota de entrada para ellos es demasiado alta. Lo que el Señor les ofrece, lo que el Señor les pide, es algo que ellos no están dispuestos a aceptar o a tolerar. Y es que solo podían entrar y disfrutar de la seguridad de Sión al precio de reconocer al Rey de Sión. Dios está diciéndoles que para que ellos puedan gozar de todas esas bendiciones y esa seguridad, es necesario que se sometan al Rey de Sión. Pero esto es algo que los moabitas no están dispuestos a aceptar. Si quizá Sión les hubiera puesto como requisito que aumentaran la entrega de dinero o de tributo, eso quizá con seguridad habrían estado dispuestos a hacer. ¿Por qué causa? Porque eso dejaría su orgullo intacto. Sin embargo, someterse al Rey de Sión para los moabitas equivalía a decir que solamente Él era capaz de salvarlos y de sustentarlos. Que solamente Él era capaz de darles la protección que ellos no podían darse a sí mismos. De manera que ante esto su orgullo se deja manifestar. Y lejos de eso se lee en el versículo número 6 que es la soberbia, que es la arrogancia, que es la altivez, que son las mentiras, lo que ellos prefieren abrazar. Y por esa causa terminan rechazando la salvación ofrecida por parte de Sión. Y en cuarto lugar, en este capítulo 16, encontramos la respuesta divina ante este rechazo de parte de los moabitas. Cuando los moabitas rechazan la oferta de salvación que Sión les está ofreciendo, que Sión les está dando, los últimos versículos de este capítulo, una vez más, nos dejan echar un vistazo al corazón del Dios que es todopoderoso, hermanos. Porque versículos 9 al 12, el Señor no comienza a echar en cara, digámoslo así, el desprecio de los moabitas. El Señor comienza a lamentarse por causa de los moabitas. El Señor comienza a manifestar su dolor por causa del seguro juicio que se cierne sobre Moab a causa de sus propios pecados y a causa del orgullo que estorba para que estos estén dispuestos a encontrar en Sión al Rey que les podrá proveer la salvación y la esperanza que en ningún otro lado serán capaces de encontrar. El profeta Isaías nos describe el lamento del Señor en el versículo número 11 cuando dice: por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir Jareset. Pero después en el versículo número 12 dice algo interesante, porque
Cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá, dice la palabra del Señor. En otras palabras, está dándonos a entender que cuando la aflicción se cierna finalmente sobre Moab, ni aún en esos momentos Moab estará dispuesto a doblegarse y a buscar en el Rey de Sión la salvación y la esperanza, pero acudirán a sus propios lugares altos, acudirán a sus propios ídolos, acudirán a sus propias templos paganos, a sus santuarios, ofrecerán oraciones, pero en esos momentos, dice el Señor, eso de nada les valdrá. Esta, hermanos, es la descripción sencilla de este capítulo 16. Y no me he detenido en detalles porque solamente se trata de una meditación. Y lo que quiero es simplemente aplicar estos diferentes puntos que se encuentran aquí en este capítulo 16. Una vez más, en primer lugar, en el capítulo 16 encontramos a un Moab solicitando asilo político, refugio, ayuda ante la acechanza de los asirios a Jerusalén. Número 2, encontramos la respuesta divina garantizando no solamente asilo político, sino una esperanza más allá de la temporal, una esperanza eterna, ofreciéndoles la salvación, el perdón de sus pecados, ofreciéndoles la entrada al pacto por causa de la misericordia de Dios, siempre y cuando estén dispuestos a someterse al Rey de Sión. Número 3, escuchamos el rechazo de Moab a esa oferta. Y la causa de ese rechazo, el orgullo, la soberbia, la altivez, las mentiras, dice aquí. Número 4, encontramos la lamentación divina por la dureza del corazón de los moabitas, hermanos. ¿Qué nos enseña este capítulo entonces, hermanos? ¿Qué es lo que nos revela el día de hoy? Moab, amados hermanos, como el pastor Héctor lo aplicó también hace 15 días, nos representa a nosotros. Representa al hombre en su incredulidad. Representa al hombre en su estado caído. Moab y el capítulo 16 nos dan un pequeño resumen de la historia de la humanidad. Un resumen en el que encajas tú y encajo yo. Un resumen en el que se encuentran todos los hombres, mujeres que habitan la faz de esta tierra. Todos aquellos que ahora mismo se encuentran afuera de este recinto, en diferentes partes de este mundo. Todos aquellos a quienes Dios a menudo envía aflicciones tras aflicciones, buscando sacudir sus conciencias y anunciando juicio tras juicio, advirtiéndoles acerca del castigo de sus propios pecados. Personas que en esos momentos de dificultad tienden a elevar su rostro y a clamar a Dios, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, pidiendo socorro. Pero que cuando escuchan la esperanza que Dios ha ofrecido para todo hombre y mujer sobre la faz de la tierra, y que esta esperanza no está en otra persona, sino en la persona de Cristo, y son llamados a someterse a este Cristo, su orgullo se levanta y deciden rechazar la oferta de salvación. Deciden continuar buscando en sus propias fuerzas, deciden no someterse al señorío del Salvador. Oh, amado amigo, el orgullo en última instancia es lo que a menudo ha estorbado para que tú finalmente te doblegues ante la presencia de Dios y goces de la misericordia, goces de la estabilidad que Dios ofrece al introducirte en su propio reino. El orgullo es lo que ha provocado mal tras mal en la historia de la humanidad. Diferentes tipos de orgullo. El orgullo espiritual, por ejemplo, cuyo ejemplo del cual podemos tomar con ilustración al propio Caín, quien, rehusando alabar y adorar al Señor a través de sacrificios conforme a la voluntad de Dios, apuntando a la necesidad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quiso ofrecer sus propios esfuerzos, sus propias obras. No solo Caín, pero en Marcos 10, nuestro Señor Jesucristo tiene un encuentro con un joven rico cuando éste
pregunta, ¿cómo puede entrar al reino? El Señor le habla de los mandamientos y aquel hombre jactancioso señala que todas esas cosas ha sido capaz de guardar. Ese es el pensamiento de muchos hombres hoy en día que creen que tienen lo necesario para poder ser agradables delante de la presencia de Dios y por esa causa no creen necesitar a un Salvador, no creen necesitar a un Mesías, no creen necesitar acudir por medio del sacrificio de Cristo. Esta clase de orgullo también fue evidente en el fariseo, quien junto al publicano oraba, dándose diciendo, Señor, te doy gracias porque yo no soy un pecador como los otros. Ese es el orgullo que a menudo estorba a los hombres para que estos acudan a Cristo. No solo orgullo espiritual, pero el orgullo ambicioso. Adán y Eva manifestaron esta clase de orgullo buscando ser como Dios. O el orgullo por causa de la posición en la que nos encontramos. Faraón es un ejemplo cuando él dijo, ¿quién es Jehová? O el propio Nabucodonosor, quien se jactó considerando que todo cuanto él tenía era por causa de su propia fuerza. Amigo y amados hermanos, el orgullo es el principal obstáculo para que podamos gozar del favor y de la misericordia de Dios. Si tan solo considerásemos lo débiles e insignificantes que somos, si tan solo dejásemos a un lado esta soberbia y esta altivez y buscásemos al Señor de todo corazón postrados, la palabra nos enseña y nos asegura que seremos recibidos. Mateo 11:28, nuestro Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que están cargados y yo os haré descansar. Y el énfasis no es tanto en estar trabajados y cargados, pero en el hecho de que todos, que cualquiera será recibido, que ninguno será despreciado ante la presencia del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Considerar, reconocer, confesar nuestro propio pecado y humillarnos ante la poderosa mano de nuestro Dios. Todos y cada uno de nosotros somos como los moabitas. Y amados hermanos, este capítulo también nos humilla a aquellos que ya hemos, por gracia, entrado a morar bajo el señorío del Rey de Sión. Porque usted y yo estamos en esta condición no por causa de haber sido más diligentes o capaces que aquellos que en su soberbia rechazan a Cristo. Hoy somos parte de la Santa Sión por la gracia de Dios. Hoy somos parte de la Santa Sión porque es Dios quien ha quebrantado nuestro orgullo. Porque es Dios quien ha irrumpido con su poder y su gracia y su gloria en nuestros corazones. Porque es Dios quien nos ha doblegado y nos ha humillado. Porque es Dios quien ha abierto nuestros ojos para ver nuestra insignificancia. Porque es Dios quien nos ha mostrado la cruz y el perfecto sacrificio que Cristo Jesús llevó a cabo, a través del cual es capaz de vencer toda jactancia, hermanos. Es Cristo nuestro Señor el único digno de toda adoración. Por eso nos congregamos, amados hermanos, para adorarlo y alabarlo a Él, para glorificarlo a Él. Si alguien merece la gloria es Él, ni usted ni yo. Dice el salmista, no a nosotros, pero a tu nombre da gloria, Señor. Amigo, no sigas endureciéndote como los moabitas. Acepta la oferta que hoy el Señor te ofrece, te hace. Acepta la misericordia que Dios extiende para con tu vida. Haz de una vez por todas a un lado todo orgullo, sea espiritual, sea ambicioso, sea el orgullo por creer que eres algo que en realidad no eres. Haz a un lado ese orgullo y entra en términos de paz con el Rey de Sión. Y entonces podrás gozar de esa esperanza, de esa certeza que Él ha garantizado a través de sus propios sufrimientos.